Señor Jesús, reconozco que soy único y necesito lo mejor. Y lo mejor está aquí en tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio de tenerla en mis manos. Con este manual yo seré mejor. Cada día seré mejor. Cada día seré mucho mejor y llevaré tu amor por todos mis caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que están aquí por primera vez o los que vienen a los tiempos, no estamos haciendo estos domingos prédicas o sermones normales como tipo motivacional y autoayuda, no. Lo que estamos haciendo estos domingos en esta iglesia es explicaciones bíblicas de los eventos que van a suceder muy pronto. Es más como una explicación, un estudio, más que un sermón para animarte o qué sé yo, o evangelístico. No creas que vienes acá para salir motivado a devorarte el mundo. No, vienes acá para aprender la palabra de Dios. Porque al final del día es la palabra de Dios la que va a hacer efecto en tu vida. Amén. Entonces venimos acá a esta iglesia y hemos visto durante algunos domingos lo que va a suceder muy pronto, que estamos los cristianos esperando, que es que el regreso de Jesús sacando a su pueblo, a su iglesia de este lugar. Lo conocemos como arrebatamiento o comúnmente lo conocemos como el rapto. Es decir, que el Señor, antes de venir a ejecutar el juicio final en este mundo, va a retirar a su iglesia de este lugar, vivos o muertos, para recibirlo a Él en las nubes. No vamos a recibir a Jesucristo de la misma manera que los impíos acá en la tierra. Y a partir de ese momento de la sacada, del retiro de la iglesia de este planeta y la reunión con Jesucristo, dice que tendremos un destino diferente con Él, con Jesucristo, que se llama la Nueva Jerusalén. Eso está hace unos 15 días atrás, subido en internet. Y esta Nueva Jerusalén es un lugar diferente, es un lugar ya definitivo y eterno. Y déjeme decirle que la Nueva Jerusalén es un lugar exclusivo. Pastor, ¿Dios es excluyente? Sí, Señor. Dios es excluyente. Es un lugar exclusivo para aquellos que hoy o por hoy en vida se inclinaron a Jesucristo, al Jesucristo histórico, al de la cruz, reconociendo lo que Él es Dios. Es un lugar, la Nueva Jerusalén es un lugar donde es exclusivo porque allá no habrá nada malo. En ese lugar será un lugar santo, será un lugar sano, será un lugar hermoso y eterno y seguro. Miren lo que está en Apocalipsis capítulo 21. Solo estoy haciendo un recordatorio de lo que vimos hace 15 días. Apocalipsis capítulo 21, versículo 25. Si usted lo encontró, me puede decir amén, así yo puedo continuar. Amén. Apocalipsis 21. 25 dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Mira qué exclusivo es. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentiras, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está el punto. Por eso es un lugar exclusivo solo para aquellos que han dicho: Señor, inscribe mi nombre en ese libro. Jesús, te creo. Jesús, te creo. Tú eres Dios. Me inclino a ti. Entra en mi vida, cambia mi mente. Te voy a seguir, voy a creer en ti, voy a conocerte mucho más al tiempo que me toque ir a tu presencia. Ese libro dice prácticamente, literalmente, que es un lugar exclusivo solo para aquellos que han creído en Jesucristo. No cualquiera va a estar en ese lugar. ¿Me estoy explicando? ¿Aló? ¿Están aquí? No se vaya. Antes de que este final hermoso llegue, tenemos que entender que hay ciertas cosas que se van a cumplir en este tiempo, en este periodo en la tierra, mientras Cristo viene por su iglesia, y en el cielo tendremos reuniones, bodas. Acá en la tierra van a pasar un montón de cosas antes de que Jesús descienda y ponga sus pies en el santo monte de los olivos para terminar con todos sus enemigos. Especialmente cuando Cristo venga aquí y toque tierra, terminará con el anticristo, que esos eventos ya hemos explicado domingos atrás. Muchos estamos viendo que las profecías bíblicas están siendo mucho más aclaradas ahora que antes. Muchos estamos viendo y entendiendo cómo las profecías están siendo aclaradas por el mismo tiempo. Y ahora podemos
ver y entender con mayor claridad las cosas que están sucediendo y van a suceder y que están en la Biblia narradas, que para mucha gente es locura. Pero hoy por hoy entendemos y estamos entendiendo, viendo con más claridad. Es más o menos la primera vez que yo viajé en avión, cuando el avión comenzó a descender a la ciudad donde yo iba, yo vi por la ventanita, vi la ciudad donde iba y solamente veía una masa compacta de cuadritos blancos y de colores. Nada más. A medida que el avión iba descendiendo hacia el aeropuerto, y a medida que ya iba para aterrizar, yo ya pude ver con mayor claridad las estructuras, las construcciones, edificaciones, las divisiones, las calles y todo eso. Lo que quiero decir que la ciudad que se veía como puntitos blancos, a medida de que me iba acercando a la tierra en ese aéreo, iba teniendo mayor claridad de lo que era la ciudad donde yo iba. De igual manera ocurre con las profecías. Entre más nos acercamos a los eventos apocalípticos, con mayor claridad estamos viendo las cosas que van a suceder y cómo van a suceder. ¿Me expliqué ahí? Y es lo mismo lo que estamos viendo hoy en día con una guerra llamada en la Biblia Armagedón. Es una guerra que se va a producir después de que el anticristo aparezca. Es una guerra que se va a dar después de que la caída de la Babilonia, tanto la Babilonia espiritual que hablamos hace 15 días, como la Babilonia comercial, que va a ser una ciudad que el anticristo va a manejar, y después de las bodas del Cordero y todo eso que ya hemos hablado. Después de todo este periodo de tiempo, antes de que Jesús toque tierra, esta guerra se va a llevar a cabo, como dice Zacarías 14:4. Y vemos que la humanidad en esa época, controlada y guiada por el anticristo y demonios, vemos que la humanidad, si usted más adelante vamos a ver cómo van a estar tan preparadas para autodestruirse completamente, porque están guiados por demonios y el anticristo, y Jesucristo tiene que venir a poner un pare a toda esa locura que se va a dar en ese tiempo. La Biblia no nos deja sin entender las cosas. La Biblia nos da a entender que esa guerra va a iniciar cuando Cristo esté viniendo a la tierra. Y Dios nos deja revelado todo esto con el afán de mostrarnos que Él es el dueño del tiempo y de la historia. Dios nos deja revelado lo que va a pasar solo con el afán para que entendamos que Él es el dueño de la historia, del tiempo, y para que la iglesia que somos nosotros estemos preparados para esos acontecimientos cada día que pasa, cada momento de nuestra vida. Para eso Dios nos deja revelados, para que nosotros nuestra fe esté alerta, activa, para que estemos entendiendo y estemos motivados cada día de que esos momentos se acercan. Y los no creyentes no les interesa esto. Los no creyentes no entienden, no saben, no les interesa saber sobre profecías bíblicas. La gente afuera está más preocupada por entender lo que dijo Nostradamus. La gente afuera está más preocupada por entender lo que dice la adivina y la bruja del barrio. La gente afuera está más preparada por lo que dice el horóscopo no está interesada en saber qué dice la palabra de Dios. Eso es lo que pasa, es la diferencia entre la iglesia y la gente de afuera. Es más, dentro del pueblo cristiano hay muchos grupos que se la pasan reuniendo cada semana para hacer bulla, amarrar y atar al diablo, pero no se dedican a estudiar la palabra de Dios para entender lo que está pasando en el mundo. Así de loco está este planeta. El término Armagedón que estamos hablando en esta mañana viene de dos palabras en hebreo: Arm, que significa monte o colina, y Magedón, que es el valle Megido, que está al norte de Jerusalén. Entonces Armagedón es el monte o colina, pero Megido es el monte Megido que se conoce en Israel, y donde todos los ejércitos en esa época se van a congregar para una final batalla. Algunos profetas han llamado al monte Megido como el monte de Josafat o el monte de la decisión. Y es interesante porque Josafat era el nombre de un rey de Judá, pero Josafat significa juicio. El Señor hace juicio, el Señor juzga. Eso es lo que significa el nombre de Josafat, Señor juzga. Y es interesante porque en ese lugar es donde Dios va a juzgar a todo enemigo que se levante contra Él durante todo ese tiempo. Algunos eventos históricos se han desarrollado en este lugar del Valle de Megido o el Valle de Josafat. Hay varios eventos históricos, como la victoria de Barak frente al ejército de Canaán. En este valle de Megido fue donde Gedeón
se iba a enfrentar con 32,000 soldados a los madianitas y a los amenecitas. Y Dios le dice a Gedeón, espera un segundo, tienes muchos soldados. 32,000 soldados. Dijo, ¿sabes qué? Tienes muchos soldados. Le dijo, vaya y dígales que los que tienen miedo que se vayan a la casa. ¿Recuerda esa historia? Deben leer Biblia de vez en cuando. Y Josafat les dijo, todos aquellos que tienen miedo, los que crean que vamos a perder esa guerra, no hay problema, váyanse a la casa. 22,000 soldados se fueron para la casa. Y él se quedó con 10,000. Y luego más adelante Dios le dice, Gedeón, tienes muchos soldados, llévalos al agua. Y a los que se boten al agua sedientos a tomar agua, regrésalos a la casa. Y quédate con aquellos que se inclinan a beber como a la miel de perro el agua, sin soltar la espada y el escudo. Esos están alertas, esos son los que te sirven. Y Gedeón dijo, qué inteligente, qué pilas. Y les dijo a todos, tomen agua. Y algunos se botaron a tomar el agua y soltaron la espada, soltaron el escudo. Y ellos no estaban listos, no estaban alertas. Entonces Gedeón dijo, todos ustedes váyanse, chorreando agua, se fueron para la casa. Se queda con 300 soldados. Y con 300 soldados, Gedeón destroza a los madianitas, a sus enemigos, en este valle. En este valle también fue donde Elías hace matar o mata a más de 400 profetas de Baal. Porque ellos estaban compitiendo, él solito contra todos esos profetas de Baal, diciendo que ellos eran los profetas de Dios, y Elías estaba solito allá, y pusieron holocausto y que descienda fuego, y ahí gritaban todo el día, y Elías se le reía. Digo, creo que tu Dios está dormido, que no te para bola, y le decía todo eso. Y después Elías demostró que él era el profeta de Dios cuando Dios prácticamente fundió todo ese holocausto. Entonces este valle, hermanos, es muy importante. En este valle murió Saúl frente a los filisteos. En este valle también murió uno de los más grandes pecadores de Israel, Acab, y su maestra de iniquidad, Jezabel. En este valle. Entonces este valle es importante para la teología. Es un valle muy importante. De acuerdo con la Biblia, varios ejércitos de Occidente y de Oriente van a ir a esta planicie. El anticristo va a mover a casi todo el mundo en esa época, los va a reunir ahí. Este lugar está a unos 126 o 127 o 28 kilómetros de Jerusalén, más o menos 1 hora 20, 1 hora 15 de viaje al norte de Jerusalén. Ahí está ese valle. Ahí se van a reunir todos ellos para destruir a Israel. Que no nos sorprenda, hermanos, no nos sorprenda que el mundo en esa época quiera destruir a Israel. No nos sorprenda que el anticristo tontamente quiera destruir con ejércitos y armas humanas, quieran destruir al Mesías, que está descendiendo para ese entonces. No nos sorprendan que el mundo se va a ir en contra de Israel si hoy por hoy, el plan, el propósito satánico humano es acabar con Israel, hoy por hoy. Desde octubre del año pasado, somos testigos de cómo este grupo terrorista Hamás mató a cientos de personas en suelo israelí. Hace un año atrás, este grupo entró y mató a cientos de personas, e Israel ha determinado destruir a todo este grupo terrorista Hamás. Pero Israel no está luchando solo contra Hamás. Hay otro grupo terrorista con el cual está luchando que se llama Hezbollah. Entonces Israel no está luchando solamente con un grupo terrorista, no va con dos. Súmele que durante la historia los vecinos de Israel lo han visto a Israel como una amenaza potencial. Desde el 2005, primer ministro de Irán, primer ministro de todos los bares árabes, siempre han dicho que Israel debe ser exterminado. Cuidado con andar creyendo todo lo que las redes sociales o ciertos noticieros nos dicen sobre Israel. Israel lo único que está haciendo es defendiéndose ante grandes enemigos. Israel tiene enemigos que los quieren eliminar como nación. Los tiene en Gaza. Tiene enemigos en Palestina, al norte en Cisjordania, donde se conoce como Samaria. Tiene enemigos al sur del Líbano, en Yemen, donde hay bombarderos hitíes. Israel está luchando contra Siria, contra Irak, Irán. Irán es el padrino de este grupo llamado Hezbollah y este grupo llamado Jabas. Se llama la resistencia, el eje de la resistencia. Todos ellos están en contra de una nación de 9 millones de seres humanos, 9 millones de personas. Todas estas grandes naciones en contra de un pueblo, a lo mucho su territorio llega a 470 kilómetros de alto y a lo mucho 135 kilómetros de ancho en la punta que sobresale más. Es decir que Ecuador es probablemente 8 veces más grande que Israel.
Solo Irán es 80 veces más grande que Israel. Irán. Israel se está enfrentando a estos grandes 7 enemigos potencialmente peligrosos cada día durante décadas. Dios existe y se puede ver su poder porque Israel sigue intacto el día de hoy. Y el problema que tienen estas naciones es que no pueden lograr aceptar y entender que Israel no podrá ser destruido hasta que Jesucristo venga a este mundo. Solo en las últimas semanas Israel ha soportado más de 600 toneladas de armamento bélico y está intacto. El que crea que Dios no existe, que me explique cómo es que un pueblito tan pequeño soporta tanta guerra y tanto ataque. Tenga cuidado con hablar mal del pueblo de Dios. Tenga cuidado. La gente le arde aceptar que Dios es poderoso más que cualquier declaración y lengua humana. Y ese es el problema que tenemos. Tenga cuidado. De acuerdo con el propósito divino, Armagedón será el medio, la herramienta que Dios va a usar para juzgar a todos los enemigos. Toda oposición humana como satánica será enfocada en este lugar llamado Israel por Dios mismo. Dios los va a traer a ese lugar. Los ejércitos que están en esa región geográfica van a terminar destruidos. Todo esfuerzo por rebelión, absurda rebelión delante de Dios, será tomado en cuenta. El odio que han tenido y tienen hacia esa nación de Dios es tomado en cuenta de una vez por todas de parte de Dios. Miren lo que está en el Salmo 2. El segundo Salmo, Salmo 2. ¿Lo tiene? El Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotina a las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y si usted va más adelante al libro del profeta Joel, un poquito más adelante, casi en la mitad de la Biblia, después de Daniel, Oseas, Joel capítulo 3. Si lo tiene puede decir amén. No sé si está en pantalla. Ok. Para las visitas que no trajeron Biblia, las visitas. Si usted ya tiene más de 2 domingos acá y no trae Biblia, yo voy a dudar de su salvación. Joel, capítulo 3. Mira lo que está en el versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré, mira, eso va a ser parte de Dios. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera. Y vendieron las niñas, ¿qué dice ahí? Por vino para beber. Hermanos, entendamos algo. Israel, sí es cierto. Israel actualmente está en una apostasía tremenda, pero el avivamiento va a venir para ese pueblo muy cercano. Hoy por hoy Israel ha dado la espalda a Dios y a Jesucristo, pero el avivamiento a ese pueblo está por venir dentro de poco. Y Dios cumplirá las promesas que tiene para ese pueblo. Dios no ha terminado con Israel. Me preocupa mucho la gente que anda diciendo que ya Dios no va a tomar en cuenta a Israel, sino solo a la iglesia. Me preocupa mucho porque no es verdad, eso es mentira. Cuando Jesucristo y Dios saque a la iglesia de este planeta, va a continuar su plan con Israel. Israel no ha terminado todavía dentro de los planes de Dios. Y tenga cuidado con decir que que la iglesia es el nuevo Israel. Tenga cuidado, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. No mezcle. ¿Aló? No mezcle. La iglesia es la iglesia. Israel es otra cosa. Y Dios va a seguir trabajando después de que retire la iglesia por el pueblo de Israel. Ahora, pastor, ¿cómo va a ser todo esto de esta guerra? Bueno, en Apocalipsis 16, por favor. Vamos ahora allá.
Ya el tiempo se está corriendo muy rápido. Creo que la luz vino con mucha velocidad que se está llevando el tiempo. Apocalipsis 16, 12. ¿Lo tiene? Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Mira qué interesante es la Biblia que dice exactamente el lugar. ¿El río Éufrates existe? Sí. ¿Israel existe? Sí. Entonces, dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo en esa época para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y sea su vergüenza. Versículo 16. Y reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. Hermanos, Dios no deja a la iglesia sin orientación. Eso es lo que la diferencia entre el mundo y la iglesia. Dios no deja a su pueblo, a su iglesia sin orientación. Y nos dice dónde va a terminar todo el odio y todas las guerras en contra de su nación, Israel. Y no será una guerra de 1 o 2 días, será unas semanas de persecución contra el pueblo de Israel y a Jesucristo. Semanas de persecución contra ese pueblo, hasta que Jesucristo venga a poner fin a todo esto. Desde el 2020 ya se nos viene advirtiendo sobre el nivel el caudal que está bajando en el río Éufrates. Es un río que nace en Turquía, pasa por Siria, llega a Irak, se funde con el Tigris y desemboca en el Golfo Pérsico. Es un río enorme. Son más de 2.700 a 2.800 kilómetros que tiene ese río. Es enorme. Y ya desde el 2020 van advirtiendo que el caudal está bajando de ese río. La Biblia se cumple en la nariz del ser humano y el ser humano no le interesa o no se logra dar cuenta. El versículo 12 de Apocalipsis 16 dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este, se secó para que estuviese listo, preparado el camino a los reyes del oriente. Lo más seguro es que esos demonios que están, como dice, como fueran unas ranas, esos demonios ordenados por la bestia, el falso profeta, quizás esos demonios los haga poner de acuerdo a todos los poderosos en ese momento, convenciéndolos de que Israel es culpable de todo lo que les está pasando. Lo más probable es que estos demonios vayan sobre los grandes poderosos que manejan al mundo en esa época y los convenza de que Israel es una enfermedad que hay que exterminar, porque los va a unir para que vayan a ese lugar. El río se va a secar por completo, dice Apocalipsis, para que puedan pasar todas las naciones árabes enemigas de Israel para acabar de destruir Israel. Pero tengamos en cuenta algo. Note, recientemente hubo un convenio y un acuerdo entre China y Rusia. Ahí está la cantidad de soldados que necesita y que habla la Biblia para intentar destruir Israel. Y todos van a pasar por ese lugar. Solo analicen los eventos mundiales, lo que nos están diciendo, se está cumpliendo todo. Y ese río llegará al tope y por ahí pasarán tranquilamente la cantidad de cientos de miles de soldados. Porque no pueden con un pueblo tan chiquito. Porque en sí no es el pueblo, es la mano poderosa de Dios protegiéndolo. Apocalipsis 19, versículo 19. ¿Lo tiene? ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Qué bueno. Qué bueno. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, hablando de Jesús, y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos.
Hermanos, puede haber cientos de miles de soldados y puede haber toneladas de armamento bélico apuntando al Mesías. Solamente con la espada de su boca, que es su palabra, Jesucristo solo puede decir, se acabó, y serán automáticamente todos ellos destruidos. Ahí se acaba todo. Con la espada de su boca, y la Biblia siempre ha dicho que la espada de su boca es su palabra. Jesús solamente va a decir, se acabó, y todos serán destruidos al instante, demostrando que una vez por todas que con Jesucristo ya no se juega. Y eso es lo que hay que entender, que con Jesús ya no se debe jugar. Porque cuando venga, incluso se va a ver su tatuaje, se puede decir, Rey de Reyes, Señor de Señores. No cualquiera. No estoy diciendo que vengan así tatuajes, porque hay unos jóvenes así. Es la marca de mi Señor, para que lo reconozcan en su mundo. Rey sobre todos los reyes. Eso es lo que lo diferencia entre las demás creencias humanas. Hermanos, no es difícil creer. No es difícil creer que las naciones en ese entonces sean cegadas, sean ciegas, vayan como hipnotizados a la orden de Satanás. No es difícil creer que esos líderes religiosos tan inteligentes vayan ciegos a lo que Satanás dice. No es difícil creer. Si hoy por hoy, hoy en día, vemos a líderes políticos, vemos a muchos famosos, vemos a millonarios, vemos a cientos poderosos, vemos a cientos religiosos, a tanta gente que es de influencia. No es difícil entender que en esa época van a ir ciegos a lo que él diga, como el flautista lleva a los ratones. No es difícil creer si hoy en día gente poderosa están haciendo públicamente unas declaraciones tan tontas que no tienen nada que ver ni con la ciencia, ni con la biología, ni con el sentido común, ni con la historia. Entonces no nos sorprendamos que en esa época esa gente tan inteligente y poderosa van a ser manipuladas y cegadas completamente. Las naciones en su mayoría hoy en día se han vuelto insensibles a la voz de Dios. La gente, los líderes, los poderosos hoy en día se han vuelto tan insensibles a la voz de Dios. Más bien buscan espíritus engañadores para que les den ideas para mantenerse en el poder. En ese tiempo Dios va a hacer que ellos mismos se queden más tontos. Miren lo que Pablo escribió en la segunda carta a los tesalonicenses. Vayan un poco para atrás de Apocalipsis. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Algo que leímos hace unas semanas atrás. ¿Lo encontró? Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tiene? Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Note lo que está ahí escrito. Por esto Dios, ¿qué dice ahí? Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de que sean ya condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios mismo ya está diciendo, se acabó mi paciencia. Dios mismo en esa época dice, se acabó. Y Él mismo envía un poder que sean ciegos. Y lo único que escuchen sea la voz del anticristo, para que de una vez ya no tengan oportunidad y se condenen completamente. Llegará el momento en que la misericordia y la bondad de Dios diga, se acabó, con una generación que no quiere saber nada de Él. ¿Me estoy explicando? En medio de toda esta gente poderosa, psicópata, depravada, que ha gobernado y que gobierna hasta este momento y seguirá gobernando, esta gente hoy mismo, en medio de todos estos líderes poderosos que no tienen ninguna gota de amor por la gente y el prójimo, en medio de tantos políticos en todo el mundo que lo único que quieren es acomodarse la vida sin importarles a quién destruyan en el camino, en medio de toda esta gente malvada que nos gobierna, seguimos hoy teniendo una promesa de parte de Jesucristo.
Y es una promesa que venimos leyéndola durante varios domingos. Y es lo que está en San Juan, capítulo 14. Voy a terminar ya. Vayan despertándose. San Juan, capítulo 14. ¿Lo tiene? San Juan, capítulo 14 dice, no se turbe, no se inquiete. ¿Recuerdan este pasaje? Lo leímos unos domingos. No se inquiete, no permitas que tu corazón salte sin sentido alguno. No permitas que tu mente sea confundida. No dejes que te engañen, no dejes que te asusten. No se inquiete, no se turbe vuestro corazón. Jesús dijo, ¿creen en Dios? Crean también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas, muchas residencias hay. Y si no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, iglesia. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, también estén ustedes. Esa es la promesa que aún está latente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida diaria. Jesucristo regresará por todo aquel que le ha creído y le cree y le espera y le ama. No solamente creer que Él existe, es entregar tu vida a Él. Jesús todavía, hasta el día de hoy, sigue golpeando puertas de las familias, esperando que alguien más, una nueva persona, le deje entrar. Y cuando alguien le abre la puerta a Jesucristo, Él entra en tu vida, garantiza tu salud. Él viene y te garantiza un propósito para todo. Cuando Él entra en tu vida, va a asegurar tu vida, tu alma, tu eternidad. Cuando Él entra en tu vida, puede asegurarte vida eterna y puede darte un propósito, incluso en el sufrimiento. Cuando Él entra a tu vida, ya tienes un por qué hacer las cosas y para quién. Pero hay que invitarlo, hay que dejarlo entrar, hay que inclinarse a Él. Y hay que darle la fe, el control total de tu vida a Jesucristo. Jesucristo dijo, creen en mí, síganme. Y ahí está el problema, que para seguirlo hay que dejar muchas cosas botadas en el camino porque nos estorban. ¿Aló? Hay muchas cosas que nos estorban, lo cual nos realenta para andar con Él. Nos estorba, es tropiezo. Y hay cientos de personas que vienen al camino de Jesucristo con tantas cosas amarradas en su entorno que no los dejan avanzar. Jesucristo dijo, yo vengo y te hago un cambio. Mi yugo es más ligero, pero abandona el tuyo. Y hay cosas que tienes que dejar en la vida con tal de acercarte a Él. Él te necesita y Él te quiere completo. Quiere tener el control total de tu vida, no parcial, total. Y si ustedes creen en Dios, crean también en Él. Él está por venir. Lo de esta guerra y toda la maldad y el odio que tienen contra Israel se acabará. Se acabará un día. Y nosotros como iglesia tendremos un lugar hermoso para estar con Él eternamente. Los judíos tendrán su herencia en la tierra. Eso hablaremos próximos domingos. Pero hoy quedémonos con esto. Jesucristo viene pronto y yo estoy listo para su regreso. Amén. A ver, repita conmigo. Jesucristo viene y viene pronto y yo estoy listo para su regreso. Amén. Póngase de pie que nos vamos. Bueno, vamos a ver el bautizo, luego pueden irse a casa. Vamos de pie, vamos a orar. Póngase de pie, póngase en pie. Amado Padre eterno, bendito Dios, creador del cielo y de la tierra. A ti damos gloria y honor a través de Jesucristo. Señor, gracias por dar tu Hijo a la humanidad para comprarnos a través de Él. Jesús, gracias te damos a ti por dar tu propia vida en sacrificio por nosotros. No tuviéramos esperanza alguna sin ti, Jesús. Y hoy en la mañana glorificamos tu nombre, tu obra. Glorificamos todo lo que tú eres y representas, Jesús. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios y aquel que estamos esperando cada día que venga por nosotros. Jesucristo, te creemos. Solamente, nuevamente, el día de hoy, te pedimos perdón porque te hemos fallado durante estos días.
Jesús, perdónanos a nosotros porque, Padre eterno, somos tan delicados, débiles y nos dejamos confundir y guiar. Tomamos decisiones sin tomarte en cuenta. Así que perdónanos. En esta mañana nuevamente nos ponemos en paz contigo, Señor, a través de Jesús. Jesús, perdona nuestras iniquidades y aboga delante del Padre. Que tu sangre nuevamente limpie nuestro corazón y nuestra mente, y que tu Santo Espíritu nos ayude a ver con claridad por dónde vamos. Padre Celestial, y usa a tu pueblo y tu iglesia para que puedan llevar a alguien más, Señor, a los pies de Jesús, y que pueda alcanzar salvación y vida eterna. Que se sienta libre de condenación porque Jesús ya pagó esa gran factura por sus pecados. Úsanos de manera eficaz, coherente y con amor para poder predicarle de la salvación en la cruz hacia otras personas que caminan errantes buscando una gota de esperanza. Que pueda, mi Dios eterno, encontrarnos y que seamos usados por ti para llevarlos a Jesús. Padre eterno, y si en este lugar o al otro lado de la pantalla del monitor hay alguien que aún no ha rendido su corazón, su vida a Jesús y sabe que lo necesita, si hay alguien aquí o a través del monitor y es consciente de que necesita la salvación, que necesita una relación coherente y amorosa contigo a través de Jesús, que ahora mismo, en este momento, pueda pronunciar, decir: Jesús, me rindo. Tú eres Dios, entra en mi vida, entra en mi ser, me rindo ante ti, acepto que tú eres mi Señor en mi vida a partir de ahora, me rindo, pongo toda mi vida y mi fe a tus pies, mi familia, mi trabajo, mis ambiciones personales, mi salud, mi economía a tus pies. Toma control de mi corazón y mis pensamientos y ayúdame a superar el pasado. Preséntame por dónde ir para el mañana y el futuro. Jesús, me rindo, te acepto como mi Señor y Salvador en este momento. Gracias, Dios, Dios de Israel, Dios creador del cielo y la tierra, por la oportunidad que nos has dado y que sigues dando a que tantas personas puedan conocerte. Alabado sea tu santo nombre, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.